tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al Club Púrpura, un espacio diseñado para hablar de temas de emprendimiento, crecimiento personal y espiritual. Nos encanta que nos sigan acompañando y que sigan compartiendo todas estas informaciones que a través de este espacio queremos entregarles a ustedes. Bueno, y el día de hoy tenemos un invitado súper especial y como siempre temas increíbles que nos sirven para diversas áreas en nuestra vida. Y hoy el tema se trata de ¿qué es el PNL? ¿Qué es esto que tanto hoy en día escuchamos hablar de diversas técnicas que nos ayudan a nosotros como personas a crecer desde la parte personal, espiritual, como profesionales? Pero hoy queremos hablar más detalladamente de qué es esa programación neurolingüística y para eso tenemos un invitado súper especial. Nuestro invitado de hoy se llama Edison Mármol, quien es escritor, conferencista, que tiene experiencia en diversas áreas como temas de trabajo en equipo, liderazgo integral, el tema de servicio al cliente, tenemos también temas de inteligencia emocional y hoy él desde su experiencia, desde su coherencia en su recorrido, en su historia de vida, nos va a hablar de por qué el PNL y qué es lo que nos puede servir a nosotros el tener esa técnica en nuestra vida. Entonces, bienvenido, Edison. Ok, muchísimas gracias. Para mí es un placer y un honor y te agradezco a ti el haberme invitado para compartir parte de mi experiencia de vida, pero para compartir mi conocimiento con ustedes. Estoy para servirles y bueno, hablando sobre PNL, que es lo que te interesa a ti y es lo que le interesa al público. Les voy a comentar que yo comencé a entender este término de programación neurolingüística hace más o menos unos 10 años, comencé a entenderlo y comencé a entender cosas de cómo podía yo reprogramar mi mente para mejorar mi vida. Sí. Porque lo que yo he entendido y lo que comencé a entender es que todos los seres humanos de alguna manera estamos programados, pero estamos programados simplemente para ser buenos. No estamos programados para ser excelentes. Y dentro de lo que entendí es que la programación lingüística, si nos vamos a identificar qué es y qué representa, sí, podemos entender que la programación neurolingüística es conocida como el arte y la ciencia de la excelencia personal. Precisamente hoy ya se hace como diplomado. Comenzó en el año de 1974, hace más de 40 años se comenzó a escuchar el término a través de dos médicos, un psicólogo y un lingüista. Y estos médicos llegaron a la conclusión que si las personas quieren lograr niveles de excelencia, debemos reprogramar nuestra mente. Porque realmente en la etapa de nuestra niñez, desde que estamos en la segunda semana de gestación en el vientre de nuestra madre hasta los 7 años de edad, entonces nos comienzan a programar. Y los resultados que tenemos en la vida, salud, dinero, amor, todo lo que logramos en la vida tiene que ver y está con base en nuestras creencias, en eso que nos dijeron nuestros padres. Qué importante este tema, de verdad que me encanta mucho que estemos hoy hablando de esto porque definitivamente todo lo que crecemos y con todas esas creencias con que hemos crecido de una u otra forma, que no es, digamos, culpar a nuestros padres porque de una u otra forma ellos no sabían tampoco. Entonces, hoy en día que tenemos esta técnica, esta metodología nosotros a disposición, poderla nosotros conocer y empezar a aplicar. Cuéntanos por qué crees que esta técnica es tan importante hoy en día para nosotros, para todas las personas y por qué las personas deberían adoptarla. Bueno, primero que todo, Diana, hay que entender primero que todo qué es PNL. Y para entender qué es PNL, primero nos tenemos que ir a las bases de cómo funciona también. Sí. Realmente, si nos vamos a qué es PNL como tal, podemos encontrar que programación neurolingüística es el estudio de nuestros patrones mentales. Pero además es un sistema, un método, una técnica que se está utilizando hoy en día y precisamente se está utilizando desde el año de 1974 precisamente como una técnica de reprogramación mental. ¿Por qué razón existe la PNL? Porque primero que todo nosotros tenemos que entender cómo funciona nuestra mente. Cuando yo comienzo a entender cómo funciona nuestra mente, puedo cambiar mis resultados. Sí. Y mis resultados, ¿cómo los cambio? Los cambio a través de mi manera de pensar. Ahora bien, hay un libro en el cual en ese libro aprendí muchísimo
y el libro se llama Los secretos de la mente millonaria. En ese libro el doctor T. Harv Eker, en ese libro, el doctor decía que hay una fórmula que es la fórmula de la manifestación. Anteriormente se pensaba que los pensamientos llevan a los sentimientos llevan a las acciones y las acciones producen un resultado en la vida. Pero prácticamente el doctor reformula esa fórmula diciendo que no son los pensamientos, son los programas los que llevan a los pensamientos a los sentimientos a las acciones y las acciones producen un resultado. Cuando nos vamos a los programas, nos tenemos que ir a nuestra infancia. Todo aquello que nos dijeron cuando éramos niños, lo que hacen es formar nuestras creencias. Por ejemplo, con respecto al dinero. Sí. Las creencias que tenemos con respecto al dinero y con respecto a los mensajes de pobreza que recibimos cuando éramos niños. Por ejemplo, hay algunos dichos que nos han afectado, como por ejemplo, como aquellos dichos que dicen que yo prefiero ser pobre pero honrado, o pobre pero honrado a mucho honor. Sí, sí. O el dinero no nace en los árboles, o cuando uno le iba... Exactamente. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Sí. Si yo lo tomo literal y no investigo bien por qué, en este caso Jesucristo fue el que dijo eso, por qué lo dijo, a qué se refería, a qué eran las tales agujas. Si yo no investigo y lo tomo literal, entonces dentro de mi mente se crea un programa, una creencia que para yo poder, que la persona que tenga dinero no es una persona honrada. Y suele suceder, por ejemplo, en otras culturas. Si nosotros aquí en Colombia, supongamos, vamos con nuestra familia y resulta que un carro se para al lado nuestro, y ese vehículo que se para al lado nuestro, digamos que es un Audi, puede ser un Volvo, un Mercedes, y es un descapotable, desde mi percepción de lo que yo aprendí cuando niño y lo que mi padre me puede decir, es que el que está manejando ese carro es un traqueto, o es una persona que logró tener eso, es un dinero mal habido. Sin embargo, si yo en esa misma situación estoy en Estados Unidos y resulta que mi padre, habiendo tenido una cultura diferente, cuando se me para un Volvo, un Ferrari, un carro de estos, lo que el padre me dice a mí debe ser un deportista, debe ser una persona exitosa, es decir, la percepción es diferente. Por eso, lamentablemente, en América Latina, la información que recibimos cuando somos niños ha afectado nuestros resultados en todas las áreas, inclusive la salud, el dinero, el amor, en cuanto a las relaciones, por ejemplo, interpersonales. Por ejemplo, los matrimonios, ¿por qué fallan tanto? ¿Por qué a veces discutimos tanto con nuestra pareja? ¿Qué es lo que sucede? Porque no nos enseñaron que el matrimonio es una bendición, que es una empresa. Sí. Lo que escuchamos es que el dinero, que el matrimonio es un mal necesario, que al que no mata lo desfigura. Entonces, cuando escuchamos ese tipo de términos y cuando hemos vivido en un hogar donde no ha habido mucho amor, donde no ha habido buen trato, entonces esas son las creencias que tenemos. Por eso la mayoría de las personas a través de su vida, alguna vez en su vida, han pensado separarse de su pareja. Sí. A pesar de que nos amamos, de que nos queremos, hemos pensado separarnos de su pareja y es precisamente por nuestras creencias que influyen en nosotros. Qué bien. Edison, qué importante este tema de programación. Definitivamente, si nosotros no reprogramamos nuestra mente, eliminamos de nuestra cabeza, ¿cierto?, todas esas creencias limitantes que de pronto desde niños hemos cogido y que definitivamente limitan nuestros resultados. Que hay veces decimos, pero ¿por qué si yo hago esto, si yo hago lo otro, por qué es que no me funciona? Pero resulta que es ir más adentro, que cuáles son esas creencias o qué es eso que yo tengo en la cabeza que no me está dejando avanzar, que tiene que ver con la programación. De pronto estamos haciendo algo, pero en realidad no estamos creyendo en lo que estamos haciendo, no estamos creyendo en nosotros, no estamos creyendo en realidad que eso que estamos haciendo sí va a funcionar. Entonces eso va a evocar definitivamente en los resultados en todos los aspectos de nuestra vida, ¿cierto?, en todos los roles que desempeñamos. Ya para terminar, Edison, y obviamente no me perdonarían nuestros amigos de Club Púrpura, que aparte de que van a tener tu contacto de pronto para conocer más de ti, sobre tus libros, sobre tus conferencias, nos gustaría que nos regalaras 3 tips que nosotros pudiéramos a partir de hoy adoptar en nuestra vida, en nuestro día a día, que nos lleven a ese camino de mejorar todo lo que es nuestra programación mental.
Bueno, yo tengo una frase y no es una frase propiamente mía, así que realmente las frases siempre salen de alguien que ha influido sobre la manera de pensar de uno. Y es que los seres humanos somos el producto de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que leemos y de las personas con las cuales nos asociamos. Sí. Entonces la sugerencia que yo le puedo hacer y ha influido positivamente en mi vida es que lamentablemente en Colombia no sabemos el poder que tiene la lectura. Cuando yo leo, yo me transformo. Por ejemplo, en Colombia, el promedio de libros leídos en Colombia por persona al año es 0.7. Es muy bajo el porcentaje. Demasiado. La gente regularmente no lee. Y lo que más la gente lee son estos periódicos que son amarillistas. Y es más, la gente además de leer lo que ve más en noticieros. Pero la idea es, y yo invito a la gente a leer, a que transforme su vida a través de los pensamientos de otras personas. Si yo quiero ser exitoso y yo quiero ser feliz, yo tengo que leer lo que escriben las personas exitosas y felices. Yo hay unos libros que han influido positivamente sobre mi vida y yo recomiendo lo que me impactó a mí. Les cuento un poquito. Mi hijo, él cuando tenía 16 años, en mi vida a mí me gustaba leer, yo no quería leer, yo no le veía la importancia a la lectura. Hasta que mi hijo una vez me recomendó un libro que se llama La Última Oportunidad, un libro de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, en el cual relata la historia de un hombre que es maltratador, que es un patán, que es un grosero, es una persona que no le da el valor a su esposa como se la debe dar. Yo lo leí por accidente, porque no tenía más nada que hacer, estaba esperando a mi esposa, estaba haciendo un calor abrasador, y yo vi el libro, yo dije, bueno, algo tengo que hacer, y me puse a leer ese libro me atrapó, porque la historia de ese hombre era la mía. Sí. Yo igualmente, aunque no golpeaba a mi esposa, ni me excedía en esas cosas, sí era una persona que no la valoraba, sí la gritaba, era un machista, hasta que yo me di cuenta en ese libro, yo quería saber la historia de ese libro, de ese personaje, cómo era su final. Cuando yo lo leí, me comenzó a interesar la literatura y comencé a leerme todas las obras de Carlos Cuauhtémoc. Después me leí un libro maravilloso que fue heredado por mi suegro, que lo encontré en un baúl. El libro se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Libro, sí. Después el doctor Germán Alberto Ochoa, un doctor muy prominente de la ciudad de Cali, hijo de Gabriel Ochoa Uribe, que alguna vez fue un hombre muy exitoso como entrenador de fútbol. Él me dijo una vez que yo tenía una situación con una enfermedad en mis rodillas. Me dijo que leyera un libro y el libro que me recomendó fue ¿Quién se ha llevado mi queso? Sí. De Stephen Johnson. Cuando leí ese libro yo me di cuenta que yo tenía que cambiar mi manera de pensar, que el queso mío en alguna manera se me estaba acabando y que tenía que buscar mi matrimonio, que era ese queso grande, yo lo estaba perdiendo y que tenía que buscar otras alternativas, tenía que cambiar mi vida. Y como esos, yo he leído otros libros. También leí Padre Rico, Padre Pobre, El Cuadrante del Flujo del Dinero, el que te mencioné ahora, Los Secretos de la Mente Millonaria. Pero hay un libro que me impactó muchísimo a mí, que es un libro de Napoleón Hill, que se llama Piense y hágase rico. Y lo que yo recomiendo a las personas que lean biografías, lean historias de personas exitosas, porque cuando uno lee historias de personas exitosas, uno nota que son personas comunes y corrientes, igual a uno, con debilidades y con fortalezas, y que si yo leo eso, yo digo, si ellos pudieron lograr algo en la vida, yo también lo puedo lograr. Eso es lo primero que yo le digo a la gente, vamos a leer. Si una persona lee 15 minutos diarios de su vida, si se toma el tiempo para leer los 15 minutos diarios de su vida, en un año se habrá leído 12 libros y 12 libros le transforman la vida a cualquier persona. Sí. Ese es el primer aspecto con respecto a la lectura. Con respecto a escuchar, porque tiene que ver que los seres humanos somos el producto que lo escuchamos, vemos, leemos y de las personas con las cuales nos asociamos. Sí. El segundo punto es escuchar. Y hay que vigilar qué es lo que estamos escuchando. Una de las cosas que yo recomiendo y que me ha hecho mucho bien a mí es comenzar a escuchar cosas diferentes. Y entre las cosas es escuchar música clásica. Escuchar música clásica, Sebastián Bach, Mozart. Jamás yo en mi vida había experimentado lo que se siente bajar los niveles de estrés escuchando música clásica. Sí. Y qué bueno uno se tome. Además hay otra cosa, yo tengo que escuchar audiolibros. Hay gente que no le gusta leer, bueno, comencemos a escuchar audiolibros.
Y también les sugiero mucho que vean, que tengan mucho cuidado con lo que ven. Hay que escoger las películas, hay películas maravillosas, que inclusive hay una película que se llama Cadena de Favores, sí, donde yo entendí también el poder de lo que es servir a los demás, ayudar a las demás personas. Les recomiendo sobre todo Kung Fu Panda 1, Kung Fu Panda 2 y Kung Fu Panda 3, que son películas que las podemos ver con nuestros hijos y nos enseñan muchísimo a creer en nosotros mismos. Hay una película que se llama El Camino del Guerrero, sí, que son, yo recomiendo a la gente que cuando vean las películas, no las vean solamente una vez, las vean, se sienten con sus hijos, hagan las pausas, revisen los conversatorios y las enseñanzas que esa película le da. Entonces yo pienso que hay esas cosas que podemos analizar, pero sobre todo, yo sí les quiero dejar algo grande a las personas que me están viendo en este momento. Y es que tengan mucho cuidado con las asociaciones. Los seres humanos somos el producto de lo que escuchamos, vemos, leemos. Y con las personas que no. Y con las personas con las cuales nos asociamos. Todos queremos ser felices, todos queremos ser exitosos, todos queremos lograr prosperidad y abundancia. Pero yo debo buscar un mecanismo o debo buscar un círculo donde encuentre a esas personas. No es decirle a mis amigos de mi infancia, no te vuelvo a hablar, no te vuelvo a saludar, tú no sirves para nada, porque nosotros no somos quien para juzgar a nadie. Pero sí nosotros debemos buscar un círculo que nos ayude a potenciar. Por eso yo he tomado decisiones. ¿Con quién nos vamos a asociar? Y resulta que cuando usted lee un libro se está asociando con el autor. Pero qué bueno que los podamos, que los tengamos cerca. Entonces, busque sitios, lugares donde estén personas exitosas, que se toquen, que nos demos la mano, que nos untemos de éxito, porque es fundamental para la realización de cualquier persona. Eso es lo que yo les puedo decir y esa es mi sugerencia, es lo que yo he hecho durante tanto tiempo. Anteriormente yo era una persona totalmente diferente. Le doy gracias a Dios sobre todo que me haya dado la oportunidad a mí de entender cómo poder transformar mi vida. Y como les decía, PNL son ejercicios de repetición, es hacer ejercicios de afirmaciones, es comenzar a creer en nosotros mismos, pero también desde el punto de vista espiritual hay un ser superior que nos hizo, al que se merece todo el respeto, el que se merece nuestro agradecimiento, y a él le debemos agradecer todos los días. Pero yo puedo transformar mi vida todos los días a través de hacer afirmaciones. Y hay algo que yo quiero compartir y es una afirmación que yo hago todos los días. La hago cuando me despierto, la hago cuando me estoy bañando y la hago al almuerzo y regularmente la hago todo el día. Porque a través de las afirmaciones los pensamientos y las palabras tienen poder. Sí. Y yo lo que digo es lo siguiente, mira, yo le digo gracias Dios mío, soy una persona servicial, bondadosa, generosa, amable, de buen genio, soy apacible, tengo una gran actitud, manifiesto en mí una salud perfecta, crezco en abundancia, éxito y amor todos los días y a la vez inspiro a los demás a hacer lo mismo. Cada uno de ustedes puede hacer su propia afirmación de acuerdo a lo que ustedes en la vida. Sí. Para mí ha sido un honor y un placer estar con ustedes. Les deseo muchísimos éxitos en este trabajo que están realizando, que es un trabajo maravilloso, y que Dios los bendiga y los cuide. Mil gracias. Bueno, gracias Edison, realmente el placer ha sido para nosotros y te felicito por ese trabajo tan espectacular que así como has logrado transformar tu vida, estás haciendo un trabajo increíble dándonos toda esa información que Dios te ha regalado para transformar también la vida de muchas personas a tu alrededor. Y definitivamente amigos, la invitación con este tema del día de hoy es a tomar decisiones. Tomemos decisiones, apalanquémonos en esta técnica, en esta metodología y conectémonos con las acciones correctas, con la información correcta, con qué estamos viendo, qué estamos escuchando, con quién nos estamos rodeando y muy seguramente empezaremos a trascender a partir de estas acciones correctas. Sigan conectados con nuestro Club Púrpura, un espacio diseñado para ti. Bendiciones, chao. Chao.